Bien, pues acompáñame por favor a orar. Vamos a poner este tiempo delante de nuestro Dios, pedirle que Él hable a nuestras vidas y que sea propiamente su palabra expuesta en esta clase, ¿vale? Cierre sus ojos, por favor, acompáñame a orar. Te damos gracias a ti, mi Dios. Gracias por la oportunidad, Señor, que nos das de sentarnos a tu mesa. Hoy, Señor, queremos entrar por tus puertas con acción de gracias. Dándote gracias, Señor, porque nos permites tener un día productivo, lleno de actividades. Algunas personas trabajando, otras personas en lo personal, Señor, pero realizando diferentes actividades. Y ahora nos das el privilegio de sentarnos, Señor, para estudiar de tu palabra. Yo te pido, mi Dios, que tú nos hables, que podamos entender lo que tienes preparado para nosotros, que abras nuestro entendimiento, que podamos comprender a detalle, Señor, y que no sea solamente una clase teológica, sino que realmente podamos llevarnos una enseñanza al corazón y vivir la vida que tú esperas. Levanta a nosotros, hombres y mujeres de reino, que te honren verdaderamente a ti. Gracias te doy por este tiempo, mi Dios. Háblanos tú, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues vamos a iniciar. Recordarán que hace una semana prácticamente estábamos viendo el tema de ministros de un nuevo pacto, ¿verdad? Veíamos este esquema donde platicábamos acerca de la segunda carta a los Corintios. ¿A qué refiere ese pacto? Un poco qué es un pacto y cómo es que nosotros hoy en día no sabemos que somos parte de ese nuevo pacto y sumado a eso somos ministros de Dios, es decir, servidores de Dios. Vimos también las obras de la carne, ¿no? Por ahí dejábamos una actividad, ojalá ya individualmente la estemos haciendo, donde podamos preparar cada uno de los temas en nuestro devocional diario. Vimos también el fruto del Espíritu y hablábamos que íbamos a entrar de lleno a estudiar cada uno de estos puntos. ¿Qué es el amor? ¿Qué es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza? Estos todos los elementos son 9 virtudes que componen un elemento, y lo decíamos la clase anterior. Qué importante es que nosotros identifiquemos que no son 9 frutos, sino un solo fruto con 9 virtudes, 9 capacidades que Dios nos da para poderlas ejecutar. Y las veremos específicamente enfocadas en el liderazgo, porque uno de los temas que vimos en la unidad anterior es que el liderazgo o el líder influye. Cuando una persona está en esa posición de líder, es aquella persona que influye a los demás de tal forma que los demás se acercan y quieren hacer o vivir cosas similares a esa persona porque ven algo agradable en sus vidas. Algo que nosotros estamos buscando es influir a los demás y contagiar a las demás personas del amor y de la necesidad de Dios. Pero algo importante es que las personas deben de entenderse pecadores. Uno de los temas más complicados en la humanidad es que las personas no nos sabemos pecadores, no nos creemos que pecamos. Y entonces eso permite que las personas crean que no está mal lo que hacen. Por ejemplo, si una persona se va a vivir, una mujer se va a vivir con su novia a su casa, la gente dice no está mal, no está mal. Obviamente tienen relaciones sexuales esas personas, pero dicen pues no está mal, mira, nos vamos a conocer, pero eso es un pecado. El pecado de la fornicación. Y entonces, mientras la gente crea que ellos están bien, nunca van a pensar en el pecado y van a decir, bueno, pues es que yo no estoy mal, creo que las cosas las estoy haciendo bien, pero hay un modelo específico, hay un diseño que Dios hizo, el cual ese diseño honra la persona de Dios. Nosotros fuimos llamados a dar fruto y lo veíamos también en la clase anterior. Entonces vamos a entrar un poco, vimos también, perdón, la vida antigua y la vida nueva y veíamos ¿verdad? Los requisitos que eran importantes para nosotros. Hablamos de que hay vacantes para las personas que quieran ser introducidas en el reino. Y vemos algunas características del líder, dice el amor, ¿no? El primero, uno de los primeros elementos, o el primero es el amor. Porque dice la Biblia que sin amor
Nada, literalmente nada somos. Y yo les voy a pedir que vayamos ahí a la primera carta a los Corintios, o a la primera carta a los Corintios, capítulo 13. Seguro muchos de ustedes han escuchado estos versículos, seguro muchos de ustedes ya los han leído. Muchos de ustedes pueden decir, es que ya sé de lo que va a hablar el hermano, pero hoy quiero que quiten todo ese entendimiento que ya tienen, el conocimiento de la preeminencia del amor, y que vayamos leyendo un poco de lo que dice. Además de pertenecer al fruto, también el amor es parte de los dones del Espíritu. Y los dones deben de ser practicados. El amor es una acción. El amor no solamente es sentir cosquillitas en el estómago, no es una parte emocional, sino el amor es una acción y las acciones se viven, se ejecutan, se realizan como tal, ¿no? Entonces, dice la Biblia, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiene, que no tiene ninguna funcionalidad. Y si tuviese profecía y entendiese todos los ministerios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. La Biblia, entre el versículo 1 y el versículo 2, pone dos formas de vivir y los dos ejemplos del amor en dos formas de vivir. En mi vida personal, en mi vida fuera de la iglesia, pero también en mi vida dentro de la iglesia. Cuando yo leo, lo primero dice, si hablase lenguas humanas, al final, si no tengo amor, soy como un metal que resuena, que no sirve de nada. Y si tuviese profecía y entendiese que habla de la parte de la iglesia, ¿no? La parte eclesiástica o religiosa, ¿no? Entre comillas, hablamos de la parte de la fe, y entonces ahí introduce la vida dentro de una iglesia. Si yo estoy fuera de la iglesia o dentro de la iglesia, y si no tengo amor, absolutamente de nada sirve. Hace rato una persona me decía, a mí ya hace mucho me quitaron el corazón, hace mucho dejé de sentir. Y muchas veces las personas que dicen ser de carácter fuerte, no sé si ustedes han escuchado cuando una persona o cuando nosotros les hemos dicho a personas, es que él es de carácter muy fuerte, y así tipificamos a las personas, así las calificamos, decimos, esa persona es de carácter muy fuerte. La realidad es que las personas enojonas, las personas que propiamente no tienen tanto amor por los demás, no son personas con caracteres fuertes, sino son con un carácter débil. ¿Por qué con un carácter débil? Porque no saben controlarse, porque no saben. Dice la Biblia, por ejemplo, el espíritu del profeta se sujeta al profeta, ¿no? Así dice la Biblia. Si yo tengo un don de profecía, no puedo andar por todos lados y profetizo, ¿verdad? Porque el espíritu del profeta se sujeta al profeta. Eso mismo sucede en esta parte del amor, o la parte del temperamento o el comportamiento de las personas. Si yo tengo sumamente control de mí mismo, el control que Dios me ha dado sobre mi vida, sobre mí mismo, entonces yo soy capaz de controlarme ante un momento en el que me puedo alterar. En el momento en el que alguien hace algo que no me gusta, sobrepongo el amor con eso, con esa insatisfacción, y entonces yo genero un control hacia la emoción o la situación que estoy viviendo en ese momento. Y dice, seguimos leyendo, y si repartiese todos los bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Muchas personas, principalmente en el tiempo de la contingencia, de la pandemia, repartían comida, pan, y eso es una buena obra. Y gracias a Dios por eso, porque Dios dice en la Biblia que si Él le da de comer a las aves, que nadie se preocupa por ellas, pues con más por sus hijos, ¿verdad? O su creación propiamente. Y muchas personas en la pandemia ocuparon ese periodo para ser bondadosos y compartir el pan. Pero algo que los dejaba un poco fuera ya de la acción muy buena que hacían era publicarlo. Entonces, si ya yo lo subo a la red social, si ya, se pueden confundir muchas cosas, ¿no? Yo puedo subir una imagen y decir, estoy evangelizando aquí, y ya, ¿no? Como parte de las actividades que se hacen dentro de un lugar. Pero si yo lo hago con la intención de
y miren, y fui y les repartí de comer y aquí están cada una de las despensas y yo así como literalmente enfocado todo el mensaje en repartí, entregué, les di, miren cómo soy bondadoso, ahí empieza a perder mucho el sentido y habría que identificar y revisar bien el corazón para ver si lo que pusieron encima de eso es el amor. Una Pues que están persona. haciendo campaña. Exacto, exacto. Muy bien, excelente, Marianita. Como aquellos que hacen sus campañas, literalmente esa es una función. El que la gente diga, ay, mira qué buenos son. Y mientras ellos se publican. Eso es lo que sucede cuando una persona realmente no tiene tanto amor. Sino solo espera ser reconocido. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Y atención en el versículo 7, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Son 4 características que tiene el amor. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. El número 4 en la Biblia es un número que hace referencia a la tierra, pero también hace referencia a todo lugar, en todo tiempo y en todo momento y en todo lugar. ¿Por qué? ¿Y cómo tomo esta referencia? Tenemos 4 puntos cardinales: norte, sur, este y oeste. Habla de dirección y ubicación. Y tenemos 4 estaciones en el año. Ajá. Otoño, invierno, primavera y verano. Por eso tomo la referencia de en todo momento, aunque esté en el otoño, sí, aunque estés en el otoño. Aunque esté en el verano, sí. Aunque sea primavera, sí. Dice la Biblia que es mejor amar y bendecir a un enemigo que propiamente a los nuestros. Pues, ¿qué valor adicional tendría orar y bendecir y amar a los nuestros? Si eso cualquiera lo hace. Pero a tus enemigos es propiamente, yo así lo veo, una obligación para mí. Ajá, entonces, en todo tiempo y en todo momento, por eso esas 4 características. El amor nunca deja de ser, pero las profecías acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Y dice, y ahora permanece la fe, el último, el 13. La esperanza y el amor, estos 3, pero el mayor de ellos es el amor. Y nosotros no amamos por lo que se merezca la gente, no es por lo que los demás se puedan merecer, sino por lo que hemos recibido, porque dice la Biblia, Él nos amó primero. Él amó primero nuestras vidas, Él nos amó primero entregando su vida en la cruz por nosotros cuando nosotros no lo merecíamos y fuimos amados por Él. Somos amados y fuimos en ese momento amados por Él. Vamos a ir rápidamente a la primera carta de Juan 4:8, si no yo lo leo muy rápido. Y dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Entonces, si ustedes en algún punto de su vida dicen, como que yo no siento a Dios, como que la realidad es que yo no conozco, o como que no siento que Dios exista, como que eso es un significado de no amar, de no conocer el amor. El que conoce realmente a Dios es una persona que tiene la capacidad de amar. Entonces, ¿cómo nosotros lo vamos llevando? Debemos de ser personas que reflejen el amor de Dios. El amor siempre está haciendo algo por los demás. Un don siempre será practicado. Los órganos que operan dentro de nuestro cuerpo están en beneficio de nuestro cuerpo. Entonces, si el amor es un complemento propiamente de los dones y del fruto, el amor es algo que tiene que estar sucediendo dentro y fuera de la iglesia. Vean lo que dice la carta del Evangelio de Juan 15, que lo leímos la semana pasada. Juan 15 del 1 al 6. Si entonces es parte de los dones, parte del fruto, es una acción que se debe de ejecutar, dice,
Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Así dice literalmente. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Cuál es el propósito del fruto de Dios? Que nosotros demos más fruto y más fruto. Y cuando hayamos dado fruto, demos más fruto y más y más y más fruto. El fruto no se acaba. Es como un ciclo del agua. El agua se cae del cielo, se mantiene en los lagos, en la tierra, se evapora nuevamente, se generan nubes, vuelve a caer y es un ciclo. Propiamente con el fruto sucede lo mismo. El fruto nace de un árbol, genera dentro del fruto una semilla, dentro esa semilla, al caer en tierra, esa semilla es óptima para dar más fruto y así vuelve a crecer un árbol, da fruto y otra vez. Es un ciclo constante de fruto, más fruto, más fruto, más fruto. Eso es lo que Dios espera en nuestro amor. El segundo punto es gozo. El gozo, dice, el gozo, la alegría, es un elemento que Dios quiere que nosotros tengamos en nuestra vida. Y no propiamente el gozo es siempre estar riéndose. El gozo no es eso. El gozo no es una persona que solo está riéndose todo el tiempo y que está ja, 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 ja. No, eso, no es eso. No es una persona que siempre se está riendo. El gozo es algo mucho más allá. Solo puede entenderse y aturdir exteriormente o momentáneamente, pero no importarlo de manera duradera en la vida de las personas. Esa es la alegría. La alegría solamente es momentánea. La alegría solo se siente o se vive propiamente cuando una persona recibe un regalo, una buena noticia o algo bueno está pasando en su vida. Pero el gozo es más allá que solo la alegría. Con base en la enseñanza bíblica, inclusive diríamos que es un deber cristiano. Así lo creo yo. Creo que el gozo es algo que todos deberíamos de vivir. ¿Por qué? Porque la ausencia del gozo, o lo contrario del gozo, es un antónimo, es el disgusto, es el estar molestos, es el no estar a gusto con lo que estamos viviendo. Es el decir, ay, no tengo esto, y mira, si yo tuviera esto sería feliz. El gozo no es en función de lo que nosotros tenemos, podemos tener o anhelamos. Pueden ustedes tener un coche último modelo en el estacionamiento afuera de su casa o ahí que sea de ustedes y no tener gozo. Un coche último modelo, una casa enorme, una vida económicamente impecable, pero sin tener un gozo. Eres feliz, eres alegre de manera momentánea. Uno de los efectos propiamente de las drogas y el alcohol es evadir los problemas, la situación que las personas están viviendo. Digamos que es una anestesia, como cuando nosotros podemos vivir una cirugía o nos pueden quitar una muela o algún diente o algún tratamiento dental, nos ponen una anestesia. Es exactamente las muletas que usan las personas en el mundo para sentir alegría, pero solo es momentánea. No llega al nivel del gozo. Propiamente la alegría es un estado de las personas, es un estado emocional y es posible estarlo. Y es bueno estar alegres, pero no es duradero. Hay veces que nosotros vamos a sentir dolor, hay veces que nosotros vamos a sentir tristeza y nos vamos a sentir en una aflicción, porque propiamente Jesús lo sintió. Y dice la Biblia que Él es varón de dolores, experimentado en aflicción. Él sabe perfectamente, pero eso no le quitó el gozo a Jesús de ir a la cruz por cada uno de nosotros. Jesús le dolió físicamente en el cuerpo. Previamente Él ya sabía el dolor. Dice la Biblia que estaba sudando y que le decía al Padre, si quieres, haz pasar esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Por qué? Porque Él
también se gozó en la voluntad del Padre. Y hay cosas que el Padre no nos va a entregar a nosotros. Hay cosas que el Padre no nos va a dar. Y el Padre va a decir, esto no es para ti, esto no te lo voy a dar. Y nosotros nos aferramos y nos aferramos y nos aferramos. Pero hay cosas que no van a llegar, o tal vez no van a llegar en el tiempo que nosotros queremos. Pero debemos de gozarnos en que Él va a cumplir su voluntad. Eclesiastés 7:1 dice, mejor es la buena fama que el buen ungüento. Y ahí dice, mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. ¿Cómo es que nosotros podríamos leer en un libro expresado con sabiduría, decir, es mejor la muerte o el día de la muerte que el día del nacimiento? ¿Por qué ese contraste? El título de este capítulo dice contraste entre la sabiduría y la insensatez. Porque en Tesalonicenses dice, no os entristezcáis por aquellos que sean o que han dejado el cuerpo, que entraron al sueño de los justos. Dice, no te entristezcas. Claro, puedes llorar, porque duele cuando hay ausencia de una persona, ¿verdad? Cuando una persona que amamos, duele. Cuando se muere esa persona nos va a doler y en la carne vamos a sufrir en ese momento, pero no perdemos el gozo. ¿Por qué? Porque le dice a la iglesia de Tesalónica, no os entristezcáis como los que no tienen esperanza, sino tú mantén tu esperanza, haciendo la paráfrasis, en que esa persona que murió en Cristo, un día estarán en el reino de Dios, en el cielo, en la eternidad estarán juntos. Qué hermoso sería que realmente nosotros en esos momentos, cuando vemos que una persona está pasando un duelo por la muerte de alguien, le digamos, ten paz, ten paz. Obviamente no se lo podemos decir a todos, ¿verdad? Pero aquellos que sabemos que han muerto en Cristo, eso es algo que le podemos predicar. Gózate. A lo mejor en tristeza, en un momento tan difícil, tienes que sentir este gozo. Y se dan cuenta, ya vimos amor, que es la parte inicial, gozo. Entonces ya cuando nos metemos a las entrañas del fruto e identificamos cada uno de los elementos, podemos ver a detalle que muchas cosas, muchas características propiamente del fruto del Espíritu no están en nosotros. Dice la Biblia, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Jesús sabía de dolor. Jesús sabía perfectamente de dolor físico y también de alguna forma de rechazo, porque fue rechazado. Dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces Jesús es experto en el rechazo y en el sentirse abandonado y en el sentirse solo probablemente. Si nosotros vamos a Él, Él nos diría, gózate en este tiempo, alégrate en este tiempo, porque mi voluntad es buena, agradable y perfecta para ti. En su carta a los Filipenses, el apóstol Pablo habla acerca del gozo y acerca del deber cristiano y le dice, regocijaos. Otra vez, y lo vuelve a repetir, así les dice, otra vez les digo, regocijaos, regocíjense. Nosotros tenemos que tener, incluso en el momento difícil, cuando no hay dinero, cuando las cosas están muy complicadas en el hogar, no podemos perder el gozo. ¿Qué es lo contrario a mantener el gozo? Una persona disgustada, una persona molesta, una persona que grita, una persona que ofende, una persona que pierde los estribos y se va con todo. Y llega un punto que ya está tan desconectada la persona que no tiene gozo, que empieza a agarrar cosas de atrás y los empieza a aventar, como si fuéramos a la alacena, abrimos la puerta y empezamos a agarrar los platos, ¡pah! Y las tazas. ¿Qué es eso? Todas aquellas cosas que nosotros tomamos, que alguien una vez nos dijo.
Por ejemplo, si alguien me cuenta, mi esposa que me contara algo, ¿no? De la vida de su familia. Ay, así eres conmigo, pero se te olvida que tu mamá es así. Y entonces aviento la taza. Y se te olvida que tu papá una vez hizo esto. Y se te olvida que quién sabe qué. Y que tú eras así. Y entonces empezamos a tomar las cosas de la alacena y las empezamos a aventar literalmente en la cara de los demás. Eso es una persona que ha perdido literalmente el gozo, porque lo contrario es un polo, acá está el gozo, en el polo norte, y en el polo sur es una persona disgustada. ¿Por qué vemos todo esto? Porque entonces, si yo soy una persona que me pongo en una posición de líder, todo eso es lo que yo voy a terminar influenciando. Todo eso es lo que yo le voy a terminar enseñando a los demás. Todo eso es lo que yo le voy a terminar diciendo a mis hijos, a las personas que vienen atrás de mí, o tal vez a mi esposo o a mi esposa que no son cristianos. Esta es la forma de vivir de un cristiano. Por eso es que muchas veces las personas no se acercan al evangelio. Allí en Juan 16:24 dice, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Esto lo dice Jesús. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, ¿y por qué yo voy al Padre? Decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció qué preguntarían, qué querían preguntarle, perdón, y les dijo, preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después de que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo que todo cuando pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Cuando ustedes piden algo y Dios lo entrega, hay un gozo, hay una respuesta. Pero también habla y hace el ejemplo de una mujer que está embarazada, una mujer que ya va a dar a luz. Dice, una mujer cuando va a dar a luz, termina de dar a luz y ha nacido un niño y ella se pone feliz. ¿Qué habla de esto? Un periodo. Eso quiere decir que nosotros, y lo decía en versículos anteriores Jesús, vamos a pasar por un periodo complicado, un periodo de dolor, un periodo en el que habrá cosas que tal vez no nos gusten, que nos duelan, que nos compliquen en el camino, pero eso no quiere decir que tenemos que perder el gozo. No podemos perder el gozo. Porque cuando perdemos el gozo, inmediatamente nos trasladamos a un punto de estar disgustados. ¿Y qué sabio Dios? Porque el siguiente elemento es paz. Amor, gozo, paz. El tercer elemento es la paz. Ninguna religión, nadie en el mundo puede traer la paz que solamente Dios puede traer. Dice en Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La única forma de tener paz es por medio de Jesús. Y Jesús dijo, nadie va al Padre si no es por mí. La paz es parte de tener calma, de ser calmados. Ausencia armoniosa del conflicto que este mundo nunca ha conocido. Hay guerras, hay problemas, la gente se está acabando entre unos y otros, hay pandemias,
hay problemas económicos, hay problemas dentro de la casa, pero la paz es la ausencia de conflicto. Es decir, que yo puedo, no me refiero a conflicto literalmente, que yo no tengo un conflicto, pero yo no pierdo la paz. Yo no puedo perder la paz. Hace poco me platicaba un amigo y me decía, es que el otro día fui al banco y, y cuando fue al banco iba a cambiar un cheque, pero se había equivocado en una letra, ¿no? Y ahí medio le compuso a la letra. Entonces inmediatamente cuando llegó al banco, pues sí quiso cambiar el cheque y todo. Y le dijeron, no se puede cambiar. Y entonces en ese momento cuando le negaron algo que él quería hacer, que él necesitaba hacer, inmediatamente perdió la paz. Solo le dijo, no insultó a la persona, no le dijo una grosería, pero le dijo, eres un incompetente. Bueno, sí le insultó, ¿verdad? Sí le insultó. Digo, eres un incompetente. Muy molesto. No dijo una grosería, ni mucho menos. Pero dice, en ese momento yo perdí la paz. Por algo que no sucedió que yo esperaba. Ese es otro de los puntos por los que nosotros perdemos la paz. Porque nosotros generamos una expectativa. Porque nosotros creemos que las cosas van a ser de alguna forma y cuando llegamos y nos enfrentamos, la realidad es que no suceden de esa forma y entonces, como no suceden de la forma que esperamos, pasa que nosotros perdemos la paz. Hay una película que yo vi hace un tiempo, que se llama Fireproof, A Prueba de Fuego, y propiamente existe un libro de esa película, es una película de matrimonio, es una película cristiana, acerca de un hombre que es bombero. Y la película trata de que en el matrimonio pues empiezan a tener un conflicto, están a punto de separarse, viven en la misma casa, pero ya empiezan a hacer trámites de divorcio y todo esto. Entonces el papá del bombero se le acerca y le dice que pues lea un libro, que le recomienda, donde va haciendo actividades por día para reconciliar el matrimonio. Pero siempre hay la lectura bíblica y la oración, que es una base de ese libro. Y llega un día, el libro por día tiene retos. Entonces hagan cuenta, hoy tienes que hacerle desayunar a tu esposa y bendecir su vida. O mañana escríbele una carta, o así, ¿no? Diario hay una actividad distinta durante un periodo. Y llega un día en el que él le tiene que hacer de desayunar. No, le tiene que hacer una cena. Le tiene que hacer una cena. Entonces, cuando él le prepara la cena, porque están en conflicto, ella viene, ya empezaba ella a salir con otro hombre, imagínense la historia, los que no la han visto. Entonces, ella ya empieza a salir con otro hombre y él, realmente siguen viviendo en la misma casa, pero él se empieza a esforzar por recuperar el matrimonio. Y entonces él le prepara una cena así impecable, velas, luz baja en la casa, algo súper romántico, una silla enfrente de la otra, algo bonito. Y llega la esposa y le dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué haces esto? Y le empieza a reclamar cuando él le había preparado una cena muy linda. Y ella, su reacción es así de, no, estás mal, ya me voy a divorciar, bye. Y en ese momento él pierde la paz. Y lo que sucede es un conflicto. Nuevamente empiezan en conflicto y él casi termina dejando el proyecto que tenía. ¿Por qué cuento esto? ¿Por qué traigo ese ejemplo? Porque nosotros generamos expectativas y cuando las cosas no suceden como nosotros esperamos, terminamos por perder la paz. Probablemente vamos a tener roces, diferencias en alguna relación. Aquellos que no se han casado, el día que se casen, primero Dios, y tengan la oportunidad en Dios. Y los primeros meses, el primer año, donde hay un conocimiento ya individual de la persona, muchos de repente se quieren divorciar. Conozco un caso de unas personas, de unos sí, jóvenes que se casaron hace como un año y hicieron una fiesta como de esas fiestas así mega largas, obviamente no eran personas cristianas, pero así como de 15 días la fiesta, ¿no? Así mucho tiempo, la fiesta duró así mucho tiempo. Y pues la persona que me contó este caso dice que invirtieron un dineral
porque a todas las personas que invitaron les pagaron el hotel donde se iban a quedar, pues imagínense comida, desayuno, cena diario, fiesta, aparte, pues personas del mundo, todo lo que compran, alcohol y todas esas cosas, ¿no? Un mes, pongan ustedes que duró una semana la fiesta. Se fueron de luna de miel, terminando la luna de miel, empezaron a tramitar su divorcio. La fiesta duró tanto tiempo que incluso pareciera que duró más la fiesta que el tiempo que duraron casados. ¿Por qué sucedió esto? Porque la chica dejó la toalla mojada en la cama. Y entonces él le dijo, yo no estoy dispuesto a soportar este tipo de cosas, tú y yo no podemos estar juntos, bye. Y se divorciaron. Porque generó expectativas. Generó una expectativa, quién sabe de dónde la haya sacado, de dónde él no se imaginó qué tipo de vida iba a pasar, pero es una toalla mojada en una cama. La gente no se divorcia por eso. Bueno, ya vemos que sí, ¿verdad? Desafortunadamente, todas las personas, o yo le pongo así como los curitas, entre comillas, creen que o han tratado de imprimir la paz en el mundo. Hay tratados constantemente de la paz, hay cosas que siempre buscan evitar la guerra y mantener como la comunión buena entre países y otros países. Pero la realidad es que nadie puede encontrar esa paz que solamente Dios puede traer a nuestras vidas. En hebreo la paz, el nombre propiamente es Shalom, ¿no? Y seguramente muchos de ustedes han escuchado esa palabra. Es muy utilizada por el pueblo judío, Shalom, ¿no? Incluso hay personas que les ponen ese nombre. Y esta palabra Shalom quiere decir estar completo, dichoso o estar pacífico, en un estado pacífico. Pero cuando una persona se siente completa, cuando una persona se siente realmente completa, es cuando puede decir esa persona, yo estoy en paz. Oye, pero no tienes dinero, estoy en paz. Oye, tienes muchos problemas, estoy en paz. Oye, mira esto, es que yo tengo paz. Pero a veces esa paz es perdida en solo 2 segundos, cuando las cosas no salen como nosotros esperamos. ¿Dónde incluso podemos ver cuando una persona no tiene paz? Cuando alguien está hablando y todavía no termina de hablar y ya lo estás interrumpiendo. Me ha pasado. Mucho me pasa, por ejemplo, en mi trabajo, ¿no? Por ejemplo, a mí. De repente estamos en juntas a través de un canal virtual, así como un Zoom, y ya no estamos interrumpiendo todos. ¿Por qué? Debemos de tener paz, esperar al otro, al que termine, pero queremos correr aceleradamente para decir lo que queremos. No tenemos paz. Personas que tienen acaloradas peleas. Un compañero me contaba que el fin de semana salió con su familia y una persona se le aventó así en el coche, él iba conduciendo, se le aventó en su camioneta y le aventó toda la camioneta y él no le dijo nada. Bueno, que casi el otro se iba a bajar para decirle de cosas, entrar en conflicto. La gente no tiene paz. Nosotros tenemos que cuidar la forma en la que resolvemos nuestras diferencias. No puede ser a golpes. Las personas no muestran compasión por otras. No tienen cuidado de las demás. Esos son síntomas de que no hay paz en una persona, de que solo entramos en conflicto constantemente. Dice la Biblia en Romanos 12:18, si es posible en cuanto dependa de vosotros. ¿De quién? De nosotros. En cuanto dependa de nosotros. Si eso depende de mí, estoy integrado en este versículo. Estad en paz con los hombres. Dice, en cuanto dependa de ti, tú debes de tener paz con los demás. Debes de tener paz con las demás personas. Y el siguiente tema, el último que quiero ver el día de hoy, es paciencia. Amor, gozo, paz, paciencia.
Ya con esos 4 tenemos, ¿no? Ya no le sumes más. Eso, entonces, cuando nos metemos a detalle a cada uno, porque podríamos verlos en un slide, en una presentación, y decir, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, etc. Sí. Esos son los 9 elementos de un fruto, solo se debe de tener un fruto, 9 virtudes dentro de uno y todo lo que explicamos. Pero cuando nos metemos a revisar qué es cada uno, entonces ahí es donde decimos en qué posición estoy hoy. ¿En qué posición hoy me podría yo decir a los demás si realmente hoy estoy en una posición de líder? ¿Qué es lo que le he enseñado a los demás? ¿Qué es lo que he influido a los demás? Por ejemplo, en estos tiempos de mucho movimiento en la Ciudad de México, luego no tenemos paciencia, ¿verdad? Suena la alerta sísmica y salimos corriendo todos y aventamos a la viejita que va paso a pasito enfrente de nosotros. No hay paciencia, porque no hay paz tampoco, y entonces están ligados unos con otros. Si no hay paz, pues obviamente no va a haber paciencia, ¿verdad? Y si no hay amor, pues obviamente no va a haber gozo, no va a haber paciencia, no va a haber paz. Porque por eso el amor es el primero. Y por eso es que Jesús, cuando los discípulos le dicen, ¿en qué se resume la ley? Les dice, pues se resume en que amarás a Dios por encima de todo y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor viene de Dios. Me amo a mí mismo y ese mismo amor es el que entrego a los demás. Pero en el amor denoto yo el gozo, la paz y la paciencia. La paciencia no es una opción para nosotros. Es una virtud que tenemos que tener. La mayoría de nosotros reconocemos que la paciencia es una de las virtudes cristianas y que aún así no tenemos ninguna prisa por obtenerla. Qué curioso, ¿verdad? El único o la única cosa por la que deberíamos de tener prisa es por tener paciencia. Suena un poco curioso. Para otros, la definición de paciencia es un retraso en conseguir lo que queremos. Lo que les decía, ¿no? Podríamos decir, ¡ay, qué lento es! ¡Qué lento es! Y no, a lo mejor es una persona muy paciente. Obviamente no hay que ser extremistas, ¿verdad? Porque ahorita vamos a ver el extremo de ser demasiado pacientes que deja de ser paciencia. No podemos cambiar, no podemos irnos al otro extremo. En la sociedad actual que avanza a pasos acelerados y en la cultura egocéntrica actual, la paciencia está desapareciendo rápidamente, incluso entre nosotros como cristianos. Normalmente no somos tan pacientes a veces entre nosotros. Principalmente en nuestros hogares o en las escuelas, en las instituciones, cuando se trata de enseñarle a alguien. A veces queremos que las personas aprendan de manera muy acelerada y que al día siguiente ya lo ejecuten. Jesús pasó 3 años y medio aproximadamente trabajando con sus discípulos. Y la Biblia me deja ver, por ejemplo, que Pedro no era un hombre con el que podríamos trabajar con mucho la paciencia, ¿no? No había hombres dentro de los 12 discípulos con los que la paciencia podría ser una gran virtud que se ejecutara. ¿Por qué? Porque cometían errores y caminaban junto al rey, junto al maestro. Pero él tenía paciencia de ellos. Obviamente había exhortación, había enseñanza, pero había una paciencia. ¿Cómo podemos ver la paciencia? Hubo un hombre dentro de los 12 que terminó suicidándose al final. Imagínense qué tan grande es la paciencia de Jesús, que durante 3 años y medio caminó con el que él mismo sabía que lo iba a traicionar. Y fue paciente para esperar ese momento. ¡Qué fuerte! Jesús fue tan paciente que esperó al momento en el que él sabía que él lo iba a entregar y esperó ese momento. ¿Pudo haber hecho algo Jesús previamente para que le pasara algo a Judas? Claro. Sin duda. Pero él esperó. El apóstol Pablo instruyó a los cristianos de Éfeso a que vivan una vida digna de la vocación con que han sido llamados. Nosotros hemos sido llamados a la paciencia. Dice que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia,
soportándose unos a otros en amor, esforzándose para preservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Hay una concordancia entre la paciencia y la paz. Pero dice soportándose. ¿Por qué dice soportándose? Porque hay personas que no son tan fáciles de tenerles paciencia, pero debemos de soportarnos. Debemos de soportarnos unos a otros, es decir, está bien, yo sé que no es tan fácil de tratar. Yo sé que no es tan sencillo tratar con esa persona, pero debemos de soportar. Vamos ahí a Hebreos 6, 11, 15, por favor. Hebreos 6, 11, 15. Quiero explicarles unos versículos. Dice la Biblia en Hebreos 6, 11, 15. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Habla de permanencia. Para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos. Un extremo de paciencia, el otro extremo es una persona perezosa. Es una persona de esas que dice, no, pues Dios proveerá y no sale a buscar trabajo. Claro, somos pacientes en esperar la respuesta de Dios para que llegue el trabajo ideal para nuestra economía, pero no por eso me voy a quedar en mi casa con una aparente paciencia a no hacer lo que debería de estar haciendo. Dice la Biblia que el que no trabaje, que no coma. Si una persona no se mueve, podría ser una aparente paciencia y decir, mira, es muy paciente, está esperando su trabajo. No, ya es un perezoso que no se mueve. Oye, mira, ya está esperando a que su esposa o su esposo cambie. No, probablemente es un perezoso que no se está moviendo en el reino para que las cosas sucedan. Ir y tocar la puerta. Y si me dicen que no, voy y vuelvo a tocar la puerta. Y vuelvo a tocar la puerta. En la paciencia también está la acción. Y dice el versículo número 12. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Si soy paciente en esperar y no ir y arrebatar las cosas que Dios me va a dar. Por ejemplo, un joven cuando ese joven se quiere casar, espera con paciencia la mujer correcta en el tiempo adecuado. Pero si yo quiero mis cosas a mi forma, yo voy, elijo una mujer, me caso con ella en el tiempo que yo quiero. Eso es falta de paciencia. Por eso dice que distingue, literalmente dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia esperan, reciben la promesa, ¿no? Así dice literalmente. Heredan las promesas. Hay una herencia. En esperar, la fe es un complemento propiamente de este punto, ¿vale? Y vamos rápido a Romanos 15:5. Vamos terminando, Romanos 15:5. Dice la Biblia, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. El Dios de la paciencia. Y si nosotros fuimos hechos a su imagen y semejanza, tenemos eso entre nuestro ADN. Oye, es que yo no soy paciente, tú fuiste hecho a imagen y semejanza de Dios. Lo tienes, corre por tu ADN, corre por tus venas. Entonces, si dice, el Dios de la paciencia, propiamente corre por tus venas. Salmos 41, para finalizar. Salmos 41. Dicho sea de paso, recuerden que estamos en la actividad de leer 20 salmos, para aquellos que son de Restauración Centro, 20 salmos, aquellos que no sean de la iglesia se pueden sumar 20 salmos por día. Esperamos terminar de leer los 150 salmos en esta semana, ¿vale? Dice el Salmos 41.
pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Muchas veces nosotros oramos una vez y ya nunca volvemos a orar por ese tema. Ya lo dejamos así. Hoy oré, ya. Dios escuchó mi oración, Dios, y ya. Pero aquí exactamente habla de una práctica constante de la oración y de seguir buscando a Dios, pidiéndole exactamente lo mismo, hasta que Dios llegue a un punto en el que Él nos diga, ya no me pidas eso, ya no me pidas eso, eso no va a pasar, eso no te lo voy a dar. No me pidas eso que me estás pidiendo. Pero aquí dice, pacientemente esperé a Jehová, y en la paciencia, que habla de un tiempo, que habla no de ayer, no de hoy, sino de hace un tiempo, Él inclinó su oído y oyó mi clamor. Y entonces viene el resultado. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Hay una bienaventuranza en aquellos que son pacientes a Dios. Nuevamente, lo que digo cada clase, liderazgo es una materia formativa. Hemos visto 4, nos faltan 5 elementos o 5 virtudes que es importante irlos ya revisando en nuestras vidas, que es importante ir analizando nuestras vidas, haciéndonos un check-up como el médico, y decir, esto está bien, sí, esto está bien, sí, esto no hay, esto no lo tengo, esto me falta, esto no lo cumplo, como un checklist personal, decir qué sí puedo tener y qué hoy no puedo tener en mi vida, ¿vale? Entonces ahora sí, cuando haya ese fruto, si ya lo hay hoy en día, gracias a Dios, pero el momento que ustedes vean ese fruto completo en sus vidas, verán cosas sumamente distintas en Dios, ¿vale? ¿Hay alguna duda, algún comentario, algo que quieran compartir? ¿No? ¿Todo claro? No te entendí bien lo de el checklist. Eso que estás Ok. diciendo. O sea, Ahorita, ya vimos, por ahorita. ejemplo, ya vimos ahorita 4 elementos de los 9. Entonces, individualmente, en nuestro cuaderno, en nuestras anotaciones, podemos hacer un checklist de cuál de los elementos hoy cumplo. Puede ser que nos llevemos una sorpresa y ninguno, ¿no? Y ahorita que los vimos a fondo, a detalle, pues sí, la verdad es que en su totalidad no tengo ni uno de los 4. Bueno, es momento de empezar a buscar a Dios para poder tener cada uno de esos elementos en nuestras vidas. Pues a lo mejor soy una persona muy amorosa, ¿no? Pero soy una persona que la verdad no tengo paciencia o que normalmente pierdo la paz muy rápido. Es como hacer una retrospectiva personal y entonces verme hacia adentro y realmente ver la persona que yo soy. Ayer yo les comparto esto, es muy personal. Ayer hoy en la mañana, muy temprano, me paraba frente al espejo y yo le preguntaba a Dios, así frente al espejo, yo le preguntaba a Dios, ¿en algo me parezco a ti? A mí comúnmente me dicen mis familiares, mis sobrinos, mis hermanos, oye, te pareces mucho a mi abuelito, que mi abuelito ya está en el sueño de los justos, gracias a Dios. Pero me dicen mucho así, te pareces mucho a tu abuelito, pero mucho. Y yo me pongo al frente en el espejo y le digo a Dios, en algo me pareceré a ti. Tendré rasgos tuyos en mi vida. Me pareceré a ti. Veré como tú ves. Pienso como tú piensas. Hablo como tú hablas. Me comporto como tú te comportas. Y es de verdad muy confrontativo la forma en la que Dios habla en nuestras vidas, ¿vale? Entonces, se los dejo como tip también para que lo ejecuten, ¿vale? Bien, pues vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Si no hay dudas o comentarios, cualquier cosa que necesiten, estamos para servirles, ¿vale? Acompáñenme por favor a orar. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Padre, por este tiempo, porque tu palabra, Señor, nos abraza,
Tu palabra nos consuela, pero también, Señor, es un espejo en nuestras vidas. Y a través de tu palabra nos permites reflejarnos y saber e identificar todo lo que hoy no podría caracterizarnos como hijos tuyos. Muchas veces, Señor, nos paramos a decirte, papá, o Padre nuestro que estás en los cielos, Abba Padre, de diferentes formas nos acercamos contigo. Pero tal vez muy pocas veces nos detenemos a identificar si nos parecemos a ti. Es muy común que un hijo se parezca a su padre. Y ese es nuestro anhelo, parecernos a ti. Por favor, ayúdanos a cambiar cada forma de actuar, de responder, de vivir. Y yo te pido, Señor, que pongas un hambre en nuestro corazón para vivir la vida que tú esperas. Permítenos, Señor, impactar el mundo no con conocimiento, sino con una vida impregnada del fruto de tu Espíritu. Te doy gracias por tu palabra, Señor. Regálanos esa pasión, ese amor, ese anhelo de vivir, Señor, con el fruto de tu Espíritu y entonces ir y dar más fruto. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por esta clase. En tus manos ponemos este tiempo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los guarde, que Dios los bendiga. Les mando un fuerte abrazo. Cuídense mucho y primero Dios, nos vemos la siguiente semanita. Chao, chao. Adiós, amigo. Chao. Descansen, buenas noches. Muchas gracias.